Nos costó un poquito entrar, las camionetas le forzó. Las nevadas son muy fuertes. Ya lo saben, voy a cortar porque me estoy llenando de nieve la boca. ¿Quieres saber cómo llegamos a esta cabaña y por supuesto saber cuánto costó rentar y cómo fue nuestra travesía desde Raleigh hasta aquí, hasta las montañas de Carolina del Norte? Debes ver este video desde principio a fin porque no te vas a perder ninguno de los detalles que te grabamos durante todo nuestro recorrido. Así que debes quedarte hasta el final de este video. Mi nombre es Rockmaris, así que comencemos. Disfrutar de la nieve en los Estados Unidos es a veces un sueño para muchos y en Carolina del Norte la mejor opción para hacerlo es viajar a las montañas. En este video disfrutarás de cómo llegamos a las montañas nevadas, cómo es el viaje desde Raleigh a Beech Mountain, uno de los destinos más conocidos para disfrutar de la nieve entre amigos y por supuesto lo que muchos se preguntan, cómo son las cabañas en esa área y cuánto es el precio de rentarlas. Así que quédate hasta el final de este video para que disfrutes de la nieve y tomes nota para que tus próximas vacaciones sean las mejores. Comencemos. Bien chicos, esta es nuestra primera parada a tan solo 1 hora de Raleigh. Nos vinimos aquí en Greensboro, ¿acá estamos? Burlington. En Burlington. Y es esta gasolinera o gas station que se llama Cheese. Aquí pueden desayunar, aquí pueden echar gasolina. Así que sería un buen punto estratégico porque además aquí estamos esperando a nuestros amigos que nos acompañarán en este viaje maravilloso. Y hay mucho frío. Bien, ya estamos aquí esperando a nuestros amigos en la gas station. Obviamente creo que ellos van a echar gasolina. Nosotros vamos a buscar la manera de comer algo aquí en la Cheese. Vamos a mostrarles un poquito cómo es la Cheese por dentro para que vean si a ustedes les apetecería comer algo aquí cuando vengan con su viajecito hacia las montañas de Carolina del Norte. Bien chicos, como pues se pueden dar cuenta, la Cheese tiene todas estas automac para tú poder comer lo que tú quieras y pedirlo. Aquí Romero lo está haciendo su pedido y vamos a pedir unos cachitos que se ven se ven muy buenos. Vamos a ver. Croissant, papi. Croissant, bueno, en Venezuela le decimos cachito. Bien chicos, miren todo el menú que tenemos. Tenemos sándwiches, burritos, subway, plate. Este es breakfast, obviamente desayuno. Y tenemos una oferta de 2 por $6. O sea que vamos a aprovechar ahí. O sea que podemos desayunar con unos menos de $15, comemos los 4. Bien chicos, también tenemos bastantes dulces, mira, donas, como una especie de caramelitos, otras donas especializadas. Y estos pancitos que la verdad que no sé cómo se llaman, pero se ven buenos, tienen como rellenito dentro. Y ya acercándonos a las montañas, porque queda solo 1 hora de camino, miren, nos hemos encontrado con la primera parte de la nevada. No sé si logran apreciar allá al final, que se ve súper blanquito, y es porque ya está cayendo la nieve, amigos. Así que quiere decir que para allá arriba, para las montañas, en nuestra cabaña, la nevada va a estar bastante fuerte. Así que prepárense para ver imágenes bellísimas. Miren, detallen allí que aquel cerrito que está allá no se mira. Y si se ponen a ver para acá, por las matitas, ya se ve acumulado. Así que, amigos, este viaje a las montañas promete bastante nieve. De hecho, la persona que nos alquiló la cabaña ya nos mandó un mensaje diciendo que el driveway, o sea, el estacionamiento de afuera, está bastante cubierto de nieve. Así que prepárense para esas imágenes. Miren, y se nota que está ya con un tiempito de la nevada porque ya se ve bastante acumulado. Miren allí. Miren allí en esa parte, ya está súper blanco. Miren esta maravilla. Ya definitivamente estamos, miren, como ven aquí, no sé si lo logran ver, a 56 minutos de nuestro destino, pero estamos más cerca, o sea, vamos a pasar primero por el área de Bogue. Y miren cómo está ya súper nevado para acá. Obviamente, a medida que nos acerquemos más hacia la montaña, hacia lo más alto, vamos a encontrar más nieve. Así que me encanta y estamos súper emocionados de encontrar esto, porque esto es lo que queremos. Cuando vives aquí en North Carolina y quieres disfrutar de la nieve, tienes que ir hacia allá arribita, hacia las montañas. Como pueden ver, en el medio de los 2 carriles hay acumulación de nieve bastante y hay unas partes que se ven súper congeladas, así que recuerden, cuando vengan a las montañas, preferiblemente que su carro sea 4x4 si van a partes muy altas como nosotros, porque esa es la razón por la que cambiamos la camioneta. Wow, amigos, se está acumulando bastante
Y como pueden observar ya allá, podemos ver ese carro apenas allí, pero la fila de carros que va en la parte de adelante no la podemos ver porque está súper nevando y esto nos encanta. Mira, ahí va mi esposo ahí con bastante precaución porque la verdad es que hay que tener mucho cuidado. Y miren, yo les voy a dejar imágenes para que ustedes disfruten de esta nevada. Ahora, lo diferente de esta nevada a la que nosotros hemos presenciado cuando hemos venido para la montaña es que hoy hay mucha brisa y era lo que más estaba pronosticado. Entonces de repente salen ráfagas de viento y entonces arrastra toda la nieve que está sueltecita, bien sea de los techos de la casa o de los establecimientos, y entonces hay un momento que no se ve nada. Y vamos a hacer una pausa en medio de esta nevada espectacular para recordarte algo muy importante. Y es que si te gusta todo nuestro contenido, debes darle clic a esa campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información como este y por supuesto de maravillas nevadas como esta. Recuerda que es totalmente gratis, así que hazlo ahora. Aquí oficialmente la entrada de Boone, que es uno de los sitios más emblemáticos para venir a disfrutar de la nieve, pero nosotros vamos a quedarnos en Beech Mountain, que es un poquitico más arriba. Miren esto súper blanco, pero es porque estamos en una curva, mira, y ahí se forman los remolinos con la brisa y pues suelta toda esa nieve. Bien chicos, ya llegamos a Boone, vamos a almorzar porque miren la dedazo de nevada que está cayendo. Vamos a comer aquí en un restaurante mexicano que está espectacular y los amigos nos van a hacer el favor de echarnos un ojito al carro porque miren cómo estamos full y esto se puede poner súper congelado y están limpiando y nos pueden acumular como mucha nieve detrás. Miren chicos, ya estamos dentro del restaurante mexicano, miren el lugar que nos dieron porque está bastante bonito, bastante acumulado, así que vamos a comer y después seguimos la faena. Miren chicos, y para que tengan presente, por lo general las avenidas principales son las que el estado o el condado te limpia, como pueden ver aquí, está súper nevado para aquel lado, pero aquí obviamente la sal ya hizo su efecto y además han pasado las limpiadoras pues de nieve a cada rato. Pero recuerden que las calles pequeñas son las que tienen más difícil acceso y por lo general no las limpian. Miren chicos, por ejemplo aquí, estas son las calles de ese hotel y de ese banco y como ustedes pueden ver no están completamente limpias porque si el banco o el hotel no las limpia pues el estado no tiene la responsabilidad de hacerlo, así que deben tener mucho cuidado cuando vayan a transitar por ese tipo de vías que son ya más privadas. Ya así sabemos que estamos dentro de las montañas porque empiezas a ver obviamente así como bosquecitos hacia arriba y paredes de piedras así como esa y miran, se empieza obviamente a concentrar más la nieve. Hay que manejar, recuerden, con precaución, pero disfruten lo más que puedan de venir aquí a las montañas de Carolina del Norte porque es un espectáculo inmenso. Y es que como pueden notar, ven más concentración de nieve porque obviamente estamos literalmente las carreteras las hacen entre las montañas. Entonces está la nevada que está cayendo del cielo y todo como el remolino que se hace que se mueva de ahí de la parte donde está flojita la nieve, como todas esas partes de ahí de los lados. Entonces obviamente se ve así, súper concentrada la nevada y obviamente se ve blanco. Miren para allá, eso es sumamente blanco y si miran de este lado, miren eso. Es una maravilla. Una parada técnica, echar gasolina, con cuidado se sube. Ahora, ¿esto no se congela? Pues sí. Bien chicos, ¿cómo es echar gasolina en la nieve o en plena nevada? Mira, literalmente como las máquinas dejan de funcionar, tienes que ir a pedir tu gasolina allá adentro a la bomba, a la gas station, porque obviamente las máquinas se frizan, pero ellos los pueden activar desde allá. Y obviamente las máquinas limpiadoras también tienen que echar gasolina porque si no dejan de trabajar. Mira, como ellos están parqueando ahí. La verdad está súper congelado, nos costó un poquito entrar, las camionetas les forzó, pero entraron. Pero ya saben chicos, prepárense para cuando vengan a este tipo de lugares así, las nevadas son muy fuertes y espero que tengan carros como este, así que estén preparados para esta nevada. Mira cómo se ve la camioneta, que es negra, ya se está poniendo blanca, así que ya lo saben, voy a cortar porque me estoy llenando de nieve la boca. Miren amigos, apenas son las 2 de la tarde, pero como se fue el sol,
Miren lo blanco que se ve y obviamente lo oscuro, porque es que esto promete nieve y más nieve y cada vez obviamente estamos más altos. Y aquí está mi señor esposo que diga la razón por la que cambiamos de camioneta. Precisamente por esto, para poder disfrutar de este tipo de ambientes como playa, nieve, especialmente nevadas como esta fuerte. Y la verdad que hoy le decimos a la camioneta, estás pagando los reales, para eso fue que te compramos. Miren amigos, ya salimos de la ruta principal y esto sería una ruta alterna. Y como pueden ver, limpiaron, pero no es tan constante la limpieza como en la ruta principal. Sin embargo, como ha seguido nevando, obviamente ya se está cubriendo, así que hay que tener mucha precaución. Ve que apenas se ven las lucecitas de los carros que vienen. Mira, hay gente que fue al resort que prefirió caminar antes de mover su carro. Por toda esta área por donde estamos pasando hay muchos resorts para que tú esquíes, para que tú hagas el tubing. Entonces mucha gente prefiere dejar su carro, tal vez como en estas cabañitas que tienen por aquí, y pues caminar al área de esquiar o de hacer el tubing. Miren, súper blanco. Miren, aquí está ya la entrada del resort Sugar Mountain, que es el más conocido. Aquí dicen, por ejemplo, que te rentan para esquiar. Aquí dice, mira, Snowboard Rentals, obviamente las limpiadoras que andan por ahí haciendo su trabajo. Bien chicos, acabamos de entrar al pueblito de Banner Elk, que es muy parecido, si han visto nuestros videos anteriores de la nieve, a Blogging Rock. Y está bellísimo porque todavía está decorado de Navidad y se ve bello todas las decoraciones y obviamente con esta parte de la nieve se ve más bello. Y para allá es para donde vamos, ve que dicen Bears Mountain. Para allá es para donde vamos. Miren, como pueden ver aquí, ya como es un pueblito de montaña, pues la gente viene fácil, camina y de verdad que no se abrigan tanto. Y tú puedes caminar, de hecho así lo hicimos nosotros desde tu hotel o desde tu casa al supermercado. Ahora, lo mejor es que si tú no quieres ir a un sitio de esos de esquí, pues tú traes tu snowboard, tu tablita y te lanzas de cualquier sendero por ahí. Bien chicos, como se pueden dar cuenta, vamos súper lento, muy lento, y es porque acabamos de ver un accidente ahorita que un carrito Mazda, que no tiene la tracción necesaria para estar por aquí arriba, se acaba de deslizar en una bajada ya, pero iba súper lento, pero el peso le ganó y patinó en el hielo, o sea, Bueno, sí. no era antes del peso. Ay, se fue este cabrón. Ay, espera. No importa que tú tengas frenos ni eso, si está congelado, el peso del carro te puede lanzar hacia abajo y literalmente llevarte varias personas o un carro. Entonces, la misma ruta decía que cuando estuviera una luz parpadeando o estuviera el piso muy congelado, así como está ahorita en este momento, los carros sin tracción en las 4 ruedas no deberían subir. Y le acabamos de ver las razones porque, aunque hemos visto varios temerarios por ahí, de verdad, varios temerarios, subiendo a velocidades que uno dice, pero ¿qué están haciendo? Por eso estamos viendo ahorita que los carros que están andando son puras camionetas 4x4. Recomendaciones, chicos, si ustedes ven que van a venir para la montaña y hay notificaciones de nevada, por favor esperen hasta que la nevada se calme y la limpien, si su carro no es para 4x4. Ahora, si es 4x4, a esta velocidad es la que ustedes van a andar cuando ya estén en estas condiciones, ¿ok? Ok, iba a tratar por lo menos de subir un poco. Y le cuesta. Que echa para atrás mejor, papi. Ahí va, casi. Dale ahí de una, dale. Dale. Poquito más, dale más. Ahí, se va. Bien, ahora vamos a tratar de hacer otra maniobra para tratar de que la camioneta de nuestro amigo entre primero, más arriba lo que se pueda, para después poder entrar nuestra camioneta, ya que se hizo el camino un poco, pues ahí. Y ya subió. Vamos con la de nosotros. Bien chicos, después de 4 caídas aquí en la nieve, miren, esa belleza que está ahí. Ahí me caí por no tener las botas puestas antes de llegar aquí, ¿verdad? De las botas de nieve que le hablamos del video anterior. Y esta va a ser la cabaña donde nos vamos a quedar, miren, qué bonita está. Y por aquí está una niña que está disfrutando la nieve muchísimo. Pero chicos, la verdad es que las condiciones están súper fuertes. Obviamente ya se está congelando debajo.
y no pudimos traccionar más, así que la dejamos a pocos metros de la entrada, ¿eh? Está ahí la entrada y aquí está la camioneta. Así que ya saben, chicos, antes de llegar al lugar donde te esté cayendo nieve, por favor, ponerse las botas necesarias para ello. Ahora les voy a hacer el recorrido por la cabaña para que vean lo bonita que está. Luna, vamos, miren. Bien, como se dan cuenta, es una urbanización como privada. Hay varias cabañas aquí, una por allá. Aquí está el nombre de la calle que está por aquel lado. Allá hay más, allá hay más. Esta es una cabaña donde hay habitaciones abajo como principales. Tiene un garaje, obviamente, para guardar cosas. Tiene una especie de como de balcón ahí en la parte de abajo también. Y todo lo que es arriba, la parte de la cocina, está allá arriba. Toda esta parte es como cocina, sala, donde tú vas a compartir con tus amigos. Obviamente tiene un balcón enorme para disfrutar. Ahora más hacia adentro para que lo vean. Y por supuesto, debes seguirnos por todas nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos TikTok, Instagram y Facebook para que no te pierdas adelantos de cuando estamos grabando estos videos espectaculares para ti. Bien, entrando en el garaje, aquí están todas nuestras cosas tiradas. Las personas que alquilan dejaron por aquí varios trineos, miren. Hay trineos para disfrutar en la nieve, obviamente nosotros también traemos los nosotros, están allá. Ahora vamos a hacer el recorrido hacia adentro para que vean. Entrando, tenemos un cuarto al lado derecho, bastante bonito, bastante individual. De este lado tenemos, la sala de juegos, miren lo que tenemos aquí. Sala de juegos, miren dónde van a estar los chiquilines a disfrutar. Obviamente tenemos un calefactor bastante grande. Ahí tenemos a Doña Bella, que está disfrutando ya la estancia. Tenemos un mini futbolito. Los muchachos están disfrutando con este videojuego, miren. Tenemos una calefacción eléctrica, ya la muchacha nos había dicho que estaba aquí. Y se acuerdan como la especie de balcón que vimos allá afuera. Bueno, es esto que está acá, a ver. De aquí también puede salir hacia allá afuera. Y tenemos un televisor y, tenemos un equipo de sonidos en el techo, miren. Junto con el televisor, muy bien. Para que Doña Bella escuche sus músicas, su salsa, que le gusta a la doña. Salsita esta noche, Doña. Ay, vamos para arriba ahora. Bueno, y antes de subir, hay otro cuarto aquí con 2 camas más. Ya estamos en la segunda planta y conseguimos con esta chimenea hermosa que está aquí. Tenemos un comedor, una sala de estar juntas aquí las personas. Obviamente tenemos la cocina por acá, bastante amplia, muy grande. Tenemos un balcón en la parte trasera también. Y por acá tenemos el cuarto como el máster, porque tiene como bañeras y todo, miren. Cuarto grandote. Y tenemos acá un baño bastante grande. Como se pueden ver, tiene ducha, el lavamanos para 2 personas. Tenemos aquí una bañera gigante y creo que tenemos almacenamiento aquí atrás. Sí, muy bien. Ahora les muestro la otra parte de arriba. Y por estas escaleras tenemos otra habitación gigante allá arriba, ya se la voy a mostrar. Y ya estando acá arriba tenemos esta enorme habitación hermosa que está aquí para 2 personas. Mira, aquí pueden dormir 2 personas. Sí, tenemos otro baño acá arriba y aquí tenemos una ventana panorámica literalmente para ver hacia afuera hacia los vecinos. Y miren, qué hermosa vista. Y una vez que estás aquí en la sala y abres esta puerta, sales a este hermoso balcón acá que tienes, gigante, con unas mesas, una especie de poltrona. Acá también tenemos una parrillera si vienes en verano. Y miren esta hermosa vista de nuestros vecinos y las camionetas que están allá afuera parqueadas, ¿ok? O tenemos allá sistemas de aire como refrescante, mira, para que salga el aire. Qué bien. Obviamente, al final de este video le estaremos dando el precio y cuánto pagamos. Bueno, chicos, se me olvidaba comentarles que tenemos una lavandería aquí también, miren. Lavadora y secadora por si necesitan lavar algo que se haya ensuciado. Toallas, obviamente. Y ahora les voy a mostrar el balcón trasero que está detrás de la cocina. Mira, las chicas ya se están preparando. Pero bien, aquí tenemos un balcón independiente para que disfruten la nieve atrás. Mira, sigue nevando. Una belleza. Y miren esas montañas para allá arriba. Por ahí mismo nos vamos a lanzar en la tarde, por ahí. Aunque no sería muy buena idea, mejor aquí, en el garaje. Nos vemos al rato, chicos. Nuestro ponche crema americano, ¿sí me entiendes? Ese era el que yo estaba buscando el otro día. Aquí, mira. Las chicas están allá sacando las copas para el vino. Y acá tenemos una cafetera, dice el compadre Chugo, para el café. Porque vamos a preparar de todo. Porque ya después de este viaje tan largo, esta nevada, vamos a relajarnos y a disfrutar esta hermosa cabaña. La verdad está espectacular, me gustó mucho. Y es una buena idea, así que no se vayan porque ahorita les vamos a dar el precio de cuánto costó el alquiler de esta hermosa cabaña. Y miren esta habitación. La verdad que sí, chicos, vale la pena que una cabañita de esta entre amigos, entre varios familiares y pasar un fin de semana acá en las montañas de Carolina del Norte. El arcade tiene muchos juegos de la era antigua, de nuestra época, ¿sabes? Todo tipo de juegos antiguos, pero muy divertidos. Y ya los chiquillos están aquí disfrutando un montón. Y esta habitación individual que está acá entrando desde el garaje, la verdad es que está súper cuchi, muy cuchi. Miren esas luces, están muy buenas. Y el ventanal que se va a gastar la persona que duerme acá, obviamente va a dormir muy independiente de todos los demás porque ya hay una sola cama. Y ahí viene el Lunaria, que también eso ya le da a entender que es pet friendly, ¿ok? Pero miren esa vista, chicos. La verdad me van a decir que esa vista no vale $1.000.000. Miren,
Wow, la verdad es que las montañas de Carolina del Norte nunca dejan de sorprendernos, especialmente en enero, que es cuando llega la nieve. Miren a la doña, esa vida que ella se merece, ¿no? Esa es la vida que yo merezco, vinito al lado de una fogata hermosa al lado aquí, y que la atiendan porque, mira, y obviamente un roncito venezolano, que yo no sé qué está haciendo doña Bella, que no me sirve un trago, ¿vale? Esto no puede ser doña Bella. Miren esa belleza de color, doña Bella ya me sirvió mi traguito, vamos a tomarnos y echarnos el brindis. Bueno, que Rosmary no bebe, vamos a brindar sin Rosmary, creo. Ah, está buscando el sonido de Chu arriba. Y lo que todo el mundo se pregunta, ¿cuánto pagaron por rentar esta cabaña? Primero, son 2 grupos de familias, para empezar por ahí, por si van a decir que es muy caro. No. La rentamos entre mis amigos, que son 6, y nosotros que somos 4, así que por ahí pueden ir sacando cuenta que nos salió un poco mejor el precio. Pero la rentamos en nada más y nada menos que $950. Fueron 2 noches y 3 días. Así que por ahí pueden ustedes tener más o menos un presupuesto de cuánto saldría si se lo dividen entre personas, y si vienen entre puro adulto, obviamente, les saldrá un poco más económico. Un fin de semana. ¡Puta madre! Bien, amigos, muchas gracias por llegar al final de este video. Espero les haya gustado este recorrido completo de nuestro viaje desde Raleigh hasta aquí, hasta las montañas de Carolina del Norte, con esta nevada espectacular. Obviamente espero que les haya gustado los datos de la cabaña y el tour, y por supuesto para que vayan sabiendo más o menos cuánto sale rentar una cabaña aquí en las montañas, cuando está la nieve, que son los precios más altos lamentablemente, pero es la temporada más maravillosa para venir a las montañas. Muchas gracias por llegar al final de este video otra vez, así que nos vemos en la próxima.